Muchos son los conflictos que por asuntos económicos se presentan día a día en Colombia, pero a los colombianos parece que esto no nos importa tanto cuando los recursos que están en juego son los públicos. ¿Será esto debido a una carencia, una falta de sentido de pertenencia por lo público? Parece que nos importa más que una persona que no encontró otra manera de darle sustento a su familia nos robe el celular, a que un político con intereses privados nos robe los recursos públicos, que en teoría son recursos de nosotros mismos, los colombianos. Con todo y el debate que esto pueda suscitar, no es más que una introducción para que abordemos el contexto actual del jardín botánico, sus consecuencias a corto, mediano y largo plazo. Específicamente nos ocuparemos de los efectos económicos en términos de problemas fiscales que ha generado la actual problemática. ¿Problemas fiscales? Ustedes se preguntarán, ¿problemas con el fiscal general de la nación? No, recordemos que la expresión problemas fiscales se refiere a aquellas situaciones conflictivas en relación con el presupuesto de un Estado. El fisco ha sido denominado por la Real Academia de la Lengua Española como el erario o el tesoro público. Es decir, supongamos que cada uno de nosotros es un Estado. Los ingresos, los gastos y todos aquellos aspectos económicos harán referencia al fisco. Partiendo de este concepto entonces, en este video abordaremos las repercusiones económicas, los problemas fiscales, los efectos que en materia presupuestal generará la situación actual problemática del jardín botánico en sus finanzas. Primero, definamos entonces qué es el jardín botánico. Según los estatutos de esta entidad, el jardín botánico es una fundación sin ánimo de lucro. Esto es una persona jurídica del derecho privado. Eso quiere decir que la regulación será del Código Civil. Sin embargo, no podemos afirmar de manera tajante que el jardín botánico es una entidad privada, porque sus recursos provienen del municipio de Medellín, lo que quiere decir que fue constituida con recursos públicos. El decreto municipal 883 de 2015 establece que el jardín botánico será una entidad descentralizada de manera indirecta. ¿Qué quiere decir que sea una entidad descentralizada? Que no solamente se constituyó con recursos públicos, sino que también pudieron intervenir recursos públicos de otras entidades y no exclusivamente del municipio de Medellín, o que también pudo ser intervenida por recursos de carácter privado. Por esto se constituye como una fundación sin ánimo de lucro que se regulará por normas de derecho civil. Sobre este punto también es importante aclarar que la Ley 299 de 1996 se ha referido un poco a los objetivos de los jardines botánicos. En primer lugar, establece que su principal objetivo es mantener procesos ecológicos esenciales, y no solamente eso, sino también ser fuente de investigaciones, de estudios y de educación en materia ambiental. Estos objetivos son claramente objetivos públicos que benefician a la comunidad, que benefician al municipio, que incluso benefician al departamento y al país. Por eso no podemos afirmar de manera tajante que el jardín botánico es una fundación de carácter privado, pues entre sus funciones también están funciones relacionadas con el ámbito público. Pero hasta ahora no hemos dicho cuál es la situación problemática del jardín botánico. Esta entidad contrataba con el municipio de Medellín labores de jardinería para la ciudad. Esto constituía el 65% de sus ingresos. Sin embargo, recientemente la alcaldía de Medellín decidió expandir el objeto social de Metroparques e incluir estas labores de jardinería, trasladando los contratos que le daban el 65% de los ingresos al jardín botánico para la entidad de Metroparques. Esto es problemático porque el jardín botánico para 2020 ya presentaba un déficit, más adelante vamos a ver que es un déficit de 2.600 millones, y para este año proyecta un déficit de 5.500 millones, que viene como consecuencia directa también de ese traslado de contratación. Los problemas económicos del jardín botánico no solo se limitan a este cambio de contratación, aunque es bastante significativo. El año pasado, por el cierre con ocasión de la pandemia derivada del COVID-19, el jardín botánico tuvo serios impactos económicos. En sus mejores tiempos contaba con aproximadamente 700 empleados. En la actualidad solamente cuenta con 230 y para finales del año 2020 tenía 540. Vemos que hay una reducción significativa que se deriva precisamente de los problemas económicos y la ausencia de dinero con el cual pagarle a estos trabajadores. Si regresamos a cuestionarnos sobre el problema de la contratación, tendríamos que hacerle por lo menos una pregunta a Daniel Quintero, y esto es en relación con la idoneidad de Metroparques para realizar las labores que antes realizaba el jardín botánico. Recordemos que Metroparques tuvo que extender su objeto social, es decir, no tiene experiencia en este campo o en estas labores específicas. De hecho, tuvo que subcontratar con un privado, lo que ya genera algunas sospechas porque Metroparques no tendría algo así como una vigilancia en el proceso de contratación, ni un procedimiento previamente establecido para elegir este privado. Pero además,
Este privado tiene un contrato de aproximadamente 5.000 millones. Si recordamos, el déficit presupuestal que se proyecta para el Jardín Botánico este año es de 5.500 millones. Eso debe ya darnos algunas pistas del impacto económico que está generando este cambio de contratación en las finanzas del Jardín Botánico, de nuestro Jardín Botánico. Según un artículo del concejal Daniel Carvalho, al menos 400 jardineros se quedaron sin empleo y aproximadamente 90 de ellos han sido contratados por esta empresa privada. ¿Qué han dicho al respecto? En primer lugar, los salarios son más bajos. En segundo lugar, no están las mismas condiciones de seguridad ocupacional. Y en tercer lugar, no hay mucho trabajo que ponerlos a hacer. Esto debe generarnos también muchas sospechas al respecto. Es importante también preguntarnos, entonces, ¿por qué contratar a Metroparques si no termina siendo más que un intermediario? Esas cuestiones las plantea también Daniel Carvalho en su artículo. Bueno, ¿y qué ha dicho el Jardín Botánico? El Jardín Botánico tiene diversas alternativas para recuperar esta pérdida de ingresos. En primer lugar, cobrar la entrada, lo que resulta algo incómodo considerando que la entrada para estrato 1, 2 y 3 era totalmente gratis y considerando los objetivos que tiene en términos de educación ambiental. Otra alternativa ha sido buscar trabajo en otros municipios, lo que también genera un inconveniente considerando que las labores que se requieren en otros municipios también se requieren aquí, en Medellín. Finalmente, el Jardín Botánico también está buscando donaciones, lo que resulta un poco complejo, pues no han sido muchas las que han ingresado durante su tiempo de existencia. El Jardín Botánico sufrió una situación similar, una crisis similar entre los 80 y los 90. ¿Qué pasó? En 2005 la situación empezó a cambiar, se le empezó a dar la relevancia que tenía esta fundación para la ciudad y se le otorgaron los contratos que ahora les están quitando. Esto es el servicio de jardinería en la ciudad, de recortar árboles, de mantener los céspedes. Estas labores hicieron que en su momento el Jardín Botánico resurgiera y resurgiera con una perspectiva altamente innovadora y que se encargaba de la investigación y, como lo hemos mencionado, la educación ambiental. Este proceso de recuperación no solamente se fundó en la inyección de capital, sino en la recuperación de espacios, tanto internos como externos del Jardín Botánico, situando a su alrededor entidades como el Parque Explora, el Parque Norte, el Parque de los Deseos y aprovechando de la cercanía con la Universidad de Antioquia para hacerlo un espacio más agradable. Hasta ahora hemos dado algunas pistas de la situación y hemos hablado mucho de déficit, pero aún no hemos definido qué es un déficit y qué efectos genera. Para proponer un supuesto más cercano del concepto de déficit, piense que usted trabaja con su mamá y el dinero que ella le paga por concepto de ese trabajo constituye el 65% de sus ingresos. En algún momento su mamá simplemente lo despide y usted queda con el 35% restante, que solamente es la liga que le da su abuela. Usted, como cualquier otra persona, tendrá algunos gastos fijos, el arriendo, el mercado, el transporte, que con el 35% de liga que le da su abuela no logrará solventar. Esto va a terminar en que usted probablemente se termine muriendo de hambre o se termine muriendo de frío porque tendrá que arriesgar el arriendo o arriesgar el mercado. Eso mismo sucede con el Jardín Botánico. El Jardín Botánico deja de percibir el 65% de sus ingresos y si bien no tiene que comer y alimentarse como una persona, pues sí requiere cierta cantidad de dinero para el desarrollo de sus actividades, de su objeto social. El objeto social en una sociedad o en una fundación en este caso es algo así como la vida del ser humano, a lo que se dedica, lo que hace. Si no puede desarrollar su objeto social, pues simplemente deberá dejar de existir, como sucede con el ser humano. Si no puede desarrollar su vida, si no puede alimentarse, pues no podrá seguir viviendo. Además, pensemos que es sorprendente, en el supuesto que acabo de poner, que sea su madre quien le retire el 65% de los ingresos y que finalmente usted termine muriendo por algo así como responsabilidad de ella. Algo así sucede con el Jardín Botánico, porque recordemos que el municipio inyectó recursos públicos y estuvo involucrado en la constitución del Jardín Botánico. Eso quiere decir que es algo así como su madre y sorprende que sea ahora quien lo deje totalmente desprotegido. Es por todo esto que finalmente vamos a definir déficit como la ausencia de recursos en una entidad, en este caso el Jardín Botánico. Este déficit y este desfinanciamiento se ha producido por el cambio de contratación que realizó la Alcaldía de Medellín de las labores que normalmente eran encargadas al Jardín Botánico. Los efectos patrimoniales o económicos en el Jardín Botánico también generan efectos en la sociedad, en Medellín, en nuestra ciudad, porque recordemos la importancia de los objetivos del Jardín Botánico, la educación, la formación de una cultura ambiental. Esto lo estamos perdiendo y lo estamos perdiendo
porque los recursos públicos fueron encaminados hacia intereses privados.